Muy buenas tardes, estimados oyentes, bienvenidos a este podcast educativo. Mi nombre es Daisy Milena Martínez Murcia, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, del programa Licenciatura en Educación Infantil, séptimo semestre. Hoy hablaremos de la experiencia artística transformadora. Aquí vemos cómo lo plantea Montessori. El arte es una de las actividades que más diferencia al hombre del resto de los seres vivos, siendo una pieza clave en nuestro desarrollo y en la evolución como especie. Aunque existieron culturas que no tuvieron la necesidad de crear un sistema lingüístico o numérico, ninguno ha podido evitar desarrollar su propia visión artística, pues es mediante el arte los seres humanos han sido capaces de expresar de manera en la que perciben las cosas sus deseos, temores, creencias y emociones. Hoy nos acompaña el docente Juan Felipe Orozco del Colegio Sueños de Piaget de la ciudad de Duitama, licenciado en Artes Plásticas y licenciatura en Educación Infantil. Profesor Felipe, bienvenido. Muy buenas tardes, Daisy. Para mí es un gusto estar aquí y hacer mi aporte sobre la importancia del arte en la educación, siendo este tema muy fundamental en la educación en la infancia. Buenas tardes, profesor Juan Felipe. Cuéntanos una experiencia en su infancia. Una experiencia artística, recuerdo muy bien, en ese tiempo nos llevaron a la Corporación Rafael Pombo y una de las docentes nos enseñaba con plastilina. Recuerdo muy bien cómo manejamos la plastilina y con base a la plastilina nos iban explicando el cuento de Rin Rin Renacuajo. Y entonces empezamos a formar dibujos con la plastilina y verdad pues que en ese tiempo me marcó mucho la enseñanza y para mí fue una experiencia muy bonita en aquel tiempo. Esta experiencia me dejó una gran enseñanza. Aquí me di cuenta que hay otra forma de enseñar permitiéndoles a los niños y niñas explorar, fortalecer su capacidad de asombro y lograr dejar grandes experiencias en sus vidas. Profesor Felipe, quisiera saber por qué es importante enseñar a los niños en su infancia el arte. El arte es importante en la educación infantil, puesto que puede ayudar a los niños a desarrollar su creatividad y su capacidad de expresión. Además, el arte puede ayudar a los niños a comprender mejor el mundo que los rodea y a desarrollar habilidades como la observación, la interpretación y la resolución de problemas. Otra de las preguntas que quisiéramos saber es cómo influye el área artística en los procesos de aprendizaje de los infantes. Influye de manera rápida y radical en la memoria fotográfica de los niños. Todos los seres humanos tenemos una memoria fotográfica y ella nos permite recordar los procesos y momentos vividos a lo largo de la vida. Es por eso que si el docente decide incluir en su metodología un espacio de arte en los diferentes temas, probablemente los niños puedan recordar algunas imágenes o en la figura de arte por la cual haya expresado su conocimiento. Bueno, profesor Felipe, una de las últimas preguntas. ¿Cómo podemos llevar el arte a todos los infantes? Esto se puede lograr a través de las estrategias pedagógicas que utilice el docente en su área de trabajo, permitiéndole al infante explorar y tener aprendizajes significativos. Diversos estudios sostienen que las enseñanzas del arte desde la primera infancia los ayuda a desarrollar numerosas habilidades que lo acompañan a lo largo de su vida. Bueno, profesor Felipe, muchas gracias por regalarnos estos minutos de su tiempo, permitiéndonos escuchar sus experiencias y conocimiento. Muchas gracias a usted, Daisy, y por permitirme este espacio para compartir un poco de mi vida, de ese tema como lo es el arte y todos aprender. Muchas gracias.